creo que al paraje Solanet, para hablar con Emilio Solanet, empezar a recordar que hace un siglo, dos nobles caballos criollos, Gato y Mancha, recorrieron desde Ayacucho hasta la Quinta Avenida en Nueva York. Una travesía, anduvieron por la cordillera de los Andes a más de 3.000 metros de altura. Bueno, Emilio Solanet desde Cadena 9, Gustavo Tinetti, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo a toda la Bien, gente bien. Bueno, de 9 de gracias por el julio. gesto en este jueves santo y que también estás trabajando. Bueno, contanos cómo vos te fuiste enterando desde chico de la historia de Gato y Mancha, siendo precisamente el paraje Solanet parte de tu historia familiar y de ahí arrancó esta historia. Eh, sí, es algo que lo vivimos desde que nacimos. Nosotros nos criamos acá en el campo, fuimos a la escuela acá cerca, una escuelita rural. Después, bueno, nos trasladamos a Ayacucho, pero no, nos criamos entre los caballos y bueno, con la historia del viaje de Gato y Mancha como algo natural, digamos. La verdad que no, por eso, nos criamos entre los criollos, entre los caballos y siempre nos pareció normal, qué sé yo, escuchar todos los cuentos de Mancha y Gato. Y bueno, y Bueno, de las hazañas de, de los caballos. tal cual, la fidelidad con el jinete, ¿no? Sí. Bien, bueno, y hoy verlos embalsamados en el museo en Luján. O- sí, mirá, los caballos cuando murieron, los embalsamaron y los llevaron al Museo de Luján. Los restos, los huesos, están acá en la estancia del Cardal, Ah, los restos de los caballos. Hay un monumento donde están los caballos y al lado están las cenizas del suizo, de Aimé Schiffli, porque el deseo de él fue, le dijo a su viuda, a la viuda, a la mujer, ¿va? Cuando él murió en Inglaterra, quería que lo enterraran junto con los caballos. bien. Así que bueno, después de varios años, la mujer lo mandó, llegó a la Recoleta este señor, y bueno, de ahí se trasladó acá al Cardal. Se trasladaron los restos acá al Cardal. Así que en el Cardal, mirá qué buena historia. Esta, esta es poco conocida. Está no solo las cenizas precisamente de quien hizo esta hazaña conjuntamente con Gato y Mancha y los huesos de de ese trabajo tan importante que fue el embalsamiento ahí en la estancia. Qué historia enriquecedora. Sí, 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 están acá. Fueron los deseos de él, bueno, y su mujer lo cumplió, lo mandó para acá. Bien, ¿y qué se conoce del suizo que él se va adaptando a la idiosincrasia argentina y conjuntamente con ello él promueve este desafío y lo logra, ¿no? Porque tranquilamente podrían decir de los gauchos nuestros que estaban más acostumbrados, más entrenados no solo a los caballos, sino a ciertas aventuras. Sí, este señor suizo era joven, ¿no? Era profesor en el Colegio San Jorge de Quilmes y bueno, yo sé lo que dicen los libros, los cuentos, de un tipo muy aventurero. Tenían un amigo en común con mi abuelo, que era el director del diario La Nación en esa época, que fue el que los presentó. Aimé le comentó al director del diario La Nación que quería hacer eh, un viaje y quería hacerlo con caballos criollos, ¿no? Y bueno, él lo presentó a mi abuelo y bueno, mi abuelo le dio dos caballos. Era una época, digamos, recién, hacía muy poquito digamos, se rescataba la raza, ¿no? Se le llamó así, ¿no? La raza criolla desciende del caballo que trajeron los españoles y después de estar 500 años en libertad, se usaba para trabajar acá en las estancias
pero en esos años, en 1900, estaban ingresando y seguían ingresando muchas razas europeas de ganado equino y vacuno, de ovino también. Era como, digamos, todo lo que venía de Europa era mejor, digamos. Y el caballo criollo ya estaba muy cruzado, sobre todo acá en la zona de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Los campos que Mm. estaban más cerca a los puertos. Ahí, bueno, más o menos en esa época, mi abuelo se recibe de veterinario y se viene a trabajar a la estancia de la familia. Y bueno, él se da cuenta de las virtudes del criollo, ¿no? De- para los trabajos rurales. El instinto vaquero, que es un animal rústico, que con poco pasto también es mantenido. Bueno, en fin, todas las cualidades que tiene el criollo, ¿no? La adaptación a las temperaturas, a los distintos climas. Y bueno, él decide, se dio cuenta también que si no se hacía algo, eso se iba a perder, porque ya había muchas manadas que ya estaban cruzadas con caballos pura sangre, caballos percherones. Y bueno, entonces empezó a juntar yeguas del tipo criollo, se armó un estándar, y bueno, con otro grupo de criadores, fundaron la Asociación Criadores de Caballos Criollos en 1920. Y, y bueno, el viaje de Chifle fue en 1925. Mm. Y a él le pareció interesante que si se lograba hacer este viaje, se iba a mostrar las virtudes del criollo, ¿no? Digamos, de resistencia, de adaptación al medio. Y bueno, fue así. Digamos, ese viaje fue conocido a nivel mundial y, y bueno, hizo valorar la raza criolla, ¿no? Qué interesante. Bueno, y uno de esos caballos llega desde la Patagonia ahí a la estancia. Los dos caballos eran oriundos de la Patagonia. Mi Ah, abuelo los fue a dos. la Patagonia, sí, mi abuelo fue a la Patagonia porque él en un momento, en esa época los arreos de vacas de Hacienda lo hacían los receros, no había camiones. Tal cual. Y él había comprado un lote de Hacienda que venía del sur y las trajeron unos receros que venían todos con tropillas de caballos criollos. Cuando él se encontró con esos receros, le preguntó, le llamó la atención el estado que tenían y, y bueno, lo buenos caballos que eran, ¿no? Y bueno, estos receros venían de ahí de la zona del río Senger. Entonces ahí mi abuelo se enteró que en esa zona del río Senger había manadas enormes de criollos puros que todavía no había llegado la mestización, no había llegado el caballo pura sangre, estaban, digamos, estaban totalmente puros. Entonces fue a Río Senger a traer yeguas de allá. Hizo 3 viajes. De Río Senger acá hay más o menos 1500 kilómetros, una cosa así. Él se iba en barco desde Buenos Aires hasta Comodoro Rivadavia y de Comodoro Rivadavia agarraba caballo con un guía y recorría toda la zona del río Senger, donde estaban los indios y bueno, seleccionaba las yeguas que más le gustaban. Ese recorrido de Comodoro Senger de Comodoro Rivadavia a Río Senger son como 500 kilómetros. Y bueno, todo eso lo hizo él a caballo. Y, y después se volvía en barco y unos receros le traían las yeguas por arreo hasta Bahía Blanca. Y ahí llegaba el tren y bueno, de ahí las cargaban en tren y llegaban al Cardal. Y en el último arreo, que fue en el 1919, ahí los receros, bueno, trajeron el último lote de yeguas y ahí venían Mancha y Gato como montados, que eran mi abuelo los había comprado ahí en la zona, eran origen de una tribu de India.
Y bueno, cargaron las yeguas y cargaron los montados, así que bueno, Mancha y Gato vinieron, eran de andar, eran montados, vinieron de ahí de la zona del río Senker. Pero qué historia enriquecedora, porque muestra precisamente otra gran aventura, otra gran visión, la del caso de tu abuelo, y que fortalece mucho más la otra hazaña, ¿m? La de esos 3 años y medio que cabalgaron hasta llegar desde Ayacucho hasta la Quinta Avenida en Nueva York. Sí, no, no, por eso en esa época, digamos, yo hace unos años fui allá a Río Senker y anduve en esa zona, en verano, ¿no? Y bueno, no te puedes imaginar lo difícil que es andar ahí. Y ahí me di cuenta del trabajo que había hecho mi abuelo, trabajo, porque él iba a caballo desde Comodoro Rivadavia Claro. y andaba todo el verano recorriendo las manadas de los indios y seleccionando yeguas. Y dormían en el recado, dormían en un lugar que encontraban, ¿no? No es como hoy que a vos te dicen hoy vamos a comprar una yegua y salís en la camioneta, vas, la revisás y te gusta, la comprás. No, eso era, no, la verdad que es algo incomparable el trabajo que hizo para rescatar esta raza, ¿no? Para que no se perdiera. Bueno, la época de tu abuelo, la época de tu padre, ya prácticamente no, que seguramente conoció los últimos aspectos, pero los acarreos en esta pampa húmeda nuestra eran precisamente de los receros y trasladaban cantidad de vacunos, porque era la época que había cantidad de animales en todos los campos, en todas las estancias, ¿no? Sí, sí, seguro. El transporte era por medio de los receros, ¿no? Se hacía todo con caballo. Bien. Emilio, bueno, va a haber una fiesta, va a haber un reconocimiento a estos 100 años. Contanos cómo va a ser, cómo se va a desarrollar. Esto va a ser el sábado 26. Sí, bueno, ahora el sábado 26 de abril, bueno, que se cumplen 100 años de la salida de Mancha y Gato. La idea es, se va a hacer una concentración acá en el pueblito de Solané. Va a venir mucha gente con caballos. De ahí del pueblito de Solané se va a marchar hasta la estancia del Cardal, que son unos 5 kilómetros. Ahí en la estancia, bueno, va a haber un acto, una representación del viaje. Vienen autoridades, van a hablar. Va a hablar una tía mía que conoció a Mancha y Gato y lo montó. Después va a hablar el presidente de la asociación, viene también. Bueno, distintas autoridades. Eh, Vienen los granaderos también, el escuadrón Riobamba, que es un escuadrón de caballos criollos, así que un honor que van a estar acá. Y bueno, después se va a regresar hasta el pueblito de Solané, se hace un almuerzo y bueno, y una gran peña, un montón de cantores que quieren venir y bueno, ya nos han avisado que van a estar presentes. Bueno, qué hermoso lo que nos está Así que adelantando. bueno, ¿A qué hora empieza todo eso? bueno el acto acá en la estancia está más o menos planeado para las 11:30 de la mañana. Pero el Bien, que quiere venir el que quiera, esto está es abierto para todo el mundo, ¿no? Para que le interese esta historia y bueno, los caballos, ¿no? El que quiera venir con un caballo, la idea es que es concentrarse en el pueblito de Solané a las 10 de la mañana. bien. Así que bueno, están todos la gente ahí de esa zona. Sí, 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 sí. Abierto bueno, realmente que se lograron varios objetivos. Primero, poner la raza criolla muy arriba a nivel mundial. Hoy se eligen precisamente los caballos de Argentina y hay mucha exportación de caballos argentinos. Y de la raza esa aparecen también hacia el deporte, ¿no? Hacia el polo, hacia el pato, y que son esta nobleza que vos describís y que son muy considerados. Seguro, seguro. La raza criolla ha crecido, es impresionante lo que ha crecido. Hoy en día solo se usa para trabajar, sino para eh, deportes. Hay deportes con caballos criollos, cabalgatas, marchas.
no sé, un poco de todo. Hay pruebas que participan todo el grupo familiar. No, la verdad que es impresionante lo que ha crecido. Bien. Bueno, en la estancia carnal, ¿usted sigue, mantiene la producción de caballos? ¿La reproducción y la cría? Sí, sí, por supuesto. Nosotros seguimos con la cría. Acá se usa para trabajar en el campo, por los trabajos del campo y bueno, y seguimos sí con la cabaña. Bien. Bueno, Emilio, nosotros queremos agradecerte este gesto, este diálogo y esta historia tan nuestra, dicho sea de Seguro, paso, ¿no? esto tiene que ver, esta historia tiene que ver, es muy importante para acá, para mí, para la Argentina, ¿no? Pues es algo bien nuestro que se dio a conocer a nivel mundial, digamos. Fíjate vos, sigue dando vuelta esa foto de la Quinta Avenida de Nueva York, que ahí el New York Times la empieza a publicar y se hace viral en el mundo utilizando una expresión ahora de la tecnología. Seguro. Y además contó toda la hazaña. Y además el relato de cuando atraviesa la cordillera, está en la alta montaña, cuando va, bueno, todo lo que significa el recorrido de toda América. Eh, Tendría que visibilizarse mucho más también en toda América como símbolo de hermandad, porque además también es un símbolo, no solo desde la raza, desde la hazaña, sino de hermandad de todos los países, ¿m?, de los tres continentes. Impresionante lo que nos estás contando. Sí, seguro, seguro. Unió toda América. Así que, no, no, fue algo inigualable, me parece a mí. Bueno, y el orgullo de ser descendiente de quien promovió todo esto, ¿no? Como el abuelo Solanet. Emilio, muchísimas gracias por el gesto, ¿eh? No sé si querés hacernos alguna consideración final. No, no, bueno, un gusto. Muchísimas gracias por la nota y bueno, invitarlos a todo el que esté interesado y que le gusten los caballos, que yo sé que 9 de Julio también es una zona también que es ganadera y que también hay mucha gente a caballo. Y bueno, que se arrimen, que tenga ganas de venir y conocer y comer un buen asado, que se arrime. Acá vamos a estar.